Él andaba diciendo que yo era la chica del video. Cuando fui a confrontarlo confesó algo aún peor. No. Me quedé callada. Un post romántico dirigido a mí apareció en el foro en línea de la universidad. Poco después el novio de mi compañera de cuarto respondió, esa ya se acostó con medio equipo de básquet. Me puse furiosa, lista para llamar a la policía. Mi compañera me rogó que perdonara a su novio, prometiendo que haría que él se disculpara públicamente en el muro de confesiones, pero antes de que llegara esa disculpa empezó a circular un video porno en los grupos de la facultad y todo el mundo decía que la chica del video era yo. La universidad me llamó a una reunión y sugirió que tomara una licencia. Cuando volví a casa mis padres se negaron a reconocerme como hija. Lo perdí todo. La depresión me consumió y con los rumores interminables acabé cediendo a la desesperación y me quité la vida. Pero cuando abrí los ojos otra vez era el día en que mi nombre apareció por primera vez en el muro de confesiones. Alguien había posteado una foto mía recibiendo un premio por una beca de inspiración en el campus. El pie de foto decía, un aplauso para Ivette Ramírez, de la generación 2023. Eres maravillosa si no tienes novio. ¿Será que podemos conocernos rápido? El post ya tenía decenas de comentarios. Ivette no solo es hermosa, es increíble, parece salida de un cuento de hadas. Alguien tiene su número, yo también quiero conocerla. Fui deslizando la pantalla con la cara vacía, hasta que un comentario larguísimo de un tal Héctor Jiménez me llamó la atención. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo pueden gustarles Ivette? ¿No saben que es como la bici del campus? Cualquiera con dinero se da una vuelta. Casi todos los tipos de aquí ya estuvieron con ella. Alguien respondió al toque, ¿quién es este loco? ¿Por qué está diciendo esas mentiras? Pero Héctor no paró ahí. Parecía que ese comentario le había encendido la mecha y mandó otro textazo. Mentiras. Estás jodiendo, yo lo vi con mis propios ojos. Se tiró a un tipo en plena luz del día. Ni se molestaron en ir a un motel, se fueron directo a un rinconcito del campus. Solo engaña a los de primer año con esa cara de inocente. Todo el mundo sabe que esa beca y el título de mejor alumna los consiguió por otros medios. Me temblaban las manos mientras leía eso. El celular se me resbaló de los dedos y cayó al piso. Ivette, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Mi compañera de cuarto preguntó recogiendo el celular. Sus ojos recorrieron la pantalla y dio un salto. Rosa, ¿por qué tu novio está comentando así en el muro? Rosa Martínez se quedó confundida y se inclinó para mirar su cara. Se puso roja como chile al leer los comentarios. Las otras chicas ya lo habían leído todo y ahora tenían las caras llenas de indignación por mí. ¿Cómo puede decir Héctor algo tan asqueroso? Eso tiene que ser calumnia. No, Ivette, deberías denunciarlo a la policía, dijo una furiosa. No llamen a la policía. Rosa parecía nerviosa y Ivette, de verdad lo siento muchísimo, debe haber habido algún malentendido. Voy a hablar con él ahora mismo y asegurarme de que borre esos comentarios y te pida disculpas en el muro. El rostro de Rosa era puro desesperación. Si no hubiera vivido todo esto una vez antes, tal vez le creería y dejaría que lo arreglara, pero en la vida pasada, Héctor nunca borró los comentarios, tampoco pidió disculpas. Al contrario, después de que cierto video se volvió viral, todavía tuvo la cara dura de decir, viste, te lo dije, Ivette Ramírez es una cualquiera. Sin decir una palabra me levanté, agarré mi celular y salí. Al llegar al alojamiento masculino me topé con Héctor saliendo. Corrí hacia él, bloqueándole el paso. ¿Es cierto lo que dijiste? Héctor se congeló sorprendido por mi aparición repentina. ¿Qué? Le mostré el celular con el comentario bien visible. Dijiste que estuve con todos los tipos del campus. ¿Es cierto? ¿Cuándo fue eso? ¿Dónde?
¿Con cuántos? Porque no recuerdo nada de eso, así que dime, ¿es verdad o no? Su expresión cambió al instante, la cara se le puso pálida, luego roja como tomate y por unos segundos no pudo responder hasta que Rosa llegó medio sin aliento y le dio un empujón en el hombro. Pide disculpas como si despertara de un trance. Héctor balbuceció perdón, y Beth no quería decir eso, se me salió, yo no debía haber dicho nada entonces. ¿Estás diciendo que sí es verdad? Mi voz salió fuerte y cortante, me abusaron y ni siquiera lo recuerdo. Eso significa que me drogaron. Si viste que eso pasó, entonces ven conmigo ahora mismo a la comisaría a presentar una denuncia. Voy a levantar un reporte. Mis palabras atrajeron a una multitud. Casi al instante la gente se detuvo en medio del camino sacando sus mandar mensajes. En menos de 2 minutos estábamos rodeados, apretados por un mar de caras curiosas. Héctor se puso pálido, la poca confianza que le quedaba se evaporó bajo la presión. Y Beth, dije una estupidez. Ok, nada de eso es verdad. No estuviste con todos los tipos de la universidad. Fui un idiota. Agarró el celular con las manos temblorosas y empezó a borrar los comentarios ahí mismo frente a mí. ¿Ves? Ya está, desaparecieron. Tú eres mejor que esto, olvídalo. Sí, dijo Rosa tratando de calmar las cosas. Sí, Jet. Héctor no quiso hacer daño, seguro confundió tu foto con la de otra persona. Déjalo así. No es nada grave confundir mi foto con la de otra persona. Una foto, bueno, tal vez, pero mi nombre estaba en los comentarios, repetido varias veces. No había forma de confundirlo. Claramente los dos estaban tratando de barrer todo debajo de la alfombra como si fuera poca cosa. Entrecerré los ojos y levanté el celular desplazándome hasta otro comentario. Ok, entonces dices que no es cierto eso de que estuve con todo el mundo en el campus, pero ¿y esto? Dijiste que me viste con alguien a plena luz del día. ¿Dónde fue eso exactamente? Dentro de la universidad. El rostro de Héctor volvió a ponerse rojo y su sonrisa era forzada, nerviosa. A ella anda, finge que ni lo dije. Si me pasé de la raya, no debí decir nada. Eres lista, Beth, una de las mejores alumnas. No vale la pena perder el tiempo con un tipo como yo. Rosa asintió rápido con una sonrisa forzada de paz. Tiene razón, y Beth, la culpa es toda de Héctor y ya pidió disculpas. ¿Qué tal si lo dejas pasar? Incluso podría invitarte a un buen almuerzo para compensarlo. ¿Qué dices? Miré a los dos. Héctor con esa sonrisa cínica, Rosa intentando hacerse la dulce, y mantuve una expresión fría. ¿Solo un almuerzo? Pregunté con voz plana. Héctor se quedó helado, sorprendido. Entonces, ¿qué quieres? Bueno, si lo que dijiste no es verdad, entonces anduviste difundiendo calumnias sobre mí en una plataforma pública. Mi reputación ya se fue al. Crucé los brazos mirándolo directo a los ojos. Quiero una disculpa pública. Vas a publicar en tus redes sociales que mentiste y también vas a imprimir eso y pegarlo por todos los muros de la universidad, y espero una compensación por el daño emocional que me causaste. El rostro de Héctor se oscureció al instante. Y Beth, ¿de verdad tienes que llevar esto tan lejos? Ya dije que fue una estupidez lo que hice, solo me estoy disculpando porque eres la compañera de cuarto de mi novia. Ni creas que no sé todos tus secretos. El tono de Rosa también cambió y su sonrisa falsa se deshizo. Beth, estás exagerando. Él ya borró los comentarios. No es suficiente. Si sigues presionando, la que va a quedar mal eres tú. De repente los dos tuvieron la audacia de actuar como si tuvieran algo contra mí. Agarré a Héctor por la camisa, obligándolo a mirarme a los ojos. Entonces, ¿de verdad me viste con alguien? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Dame respuestas reales o llevo esto a juicio por difamación. Mi osadía claramente lo descolocó. El rostro de Héctor se torció de rabia y finalmente explotó. ¿Quieres saber la verdad? Bien, hace un mes tú y tu tutor estaban en el bosque detrás del campus justo
Al mediodía pensaste que nadie los iba a ver por ser feriado, pero adivina que alguien grabó un video. No finjas que nadie sabe de dónde salieron tus títulos y tu beca. ¿Crees que eso es justo para los que realmente se lo merecen? Terminó con un aire de quien cree tener la razón, mirándome como si yo fuera la culpable. Como no respondí de inmediato, su confianza creció. Lo ves, te di una oportunidad, pero tú quisiste seguir buscando pelea. Lo que Héctor no notó fue cómo cambió la expresión de Rosa en el momento en que él mencionó con exactitud la hora y el lugar. Nunca imaginé que la vida me daría una segunda oportunidad después de todo lo que ocurrió. Desperté en mi habitación de la residencia universitaria en Madrid como si nada hubiera pasado. Era el día en que mi nombre apareció por primera vez en el mural de confesiones de la Universidad Complutense. El mensaje era halagador, incluso romántico. Un saludo para Ivette Ramírez, de la promoción de 2023. Eres maravillosa. Si no tienes novio, podríamos conocernos. Los comentarios eran positivos, llenos de elogios, pero entonces apareció uno que me heló la sangre. ¿Cómo podéis admirar a Ivette? Todos saben que es la bicicleta del campus. Cualquiera con dinero puede dar una vuelta. El autor del comentario era Héctor Jiménez, el novio de mi compañera de cuarto Rosa Martínez, la misma persona que en mi vida anterior había iniciado los rumores que destruyeron mi reputación. Recordé cómo en aquella vida un video íntimo comenzó a circular, y todos decían que era yo. La universidad me sugirió tomar una licencia, mis padres me repudiaron y la depresión me llevó al suicidio, pero ahora tenía la oportunidad de cambiar las cosas. Decidí enfrentar a Héctor directamente. Lo encontré saliendo de su residencia y le mostré el comentario. ¿Es cierto lo que dijiste? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Dónde? Porque no lo recuerdo. Héctor se quedó sin palabras, pálido. Rosa llegó corriendo intentando calmar la situación. Ivette, por favor, no hagas una escena. Héctor se disculpará públicamente, pero yo no buscaba una simple disculpa, quería justicia. Si lo que dijiste es cierto, entonces fui abusada y no lo recuerdo. Eso significa que fui drogada. Si viste algo, acompáñame a la comisaría para denunciarlo. Una multitud se reunió alrededor. Héctor, nervioso, comenzó a borrar sus comentarios. Lo siento, Ivette, no era cierto, fui un idiota, pero no era suficiente. Quiero una disculpa pública en tus redes sociales admitiendo que mentiste, y también quiero una compensación por el daño emocional. Rosa intentó intervenir, pero la miré fijamente. ¿Tú también sabías de esto? Ella bajó la mirada. Sabía que esta vez no permitiría que me destruyeran. Tenía una segunda oportunidad y pensaba usarla para exponer la verdad y recuperar mi vida. No dormí. Esa noche me quedé sentada en la esquina de la cama con la espalda apoyada contra la pared, viendo cómo la ciudad universitaria de Madrid respiraba bajo la luz de las farolas. Cada vez que cerraba los ojos me venían flashes de mi vida pasada, los gritos de mi madre llamándome deshonra, los ojos esquivos de mis compañeros de clase, la forma en que los profesores empezaron a mirarme diferente, como si yo fuera una mancha en sus historiales académicos. Esta vez no me iban a borrar tan fácilmente. A la mañana siguiente me senté frente al ordenador y empecé a investigar, no sobre Héctor. No, aún había algo más profundo que me carcomía. ¿Por qué Rosa, mi compañera de cuarto, permitió todo aquello en la otra vida? ¿Por qué se aferraba a ese idiota de Héctor como si fuera su única salvación? Mientras escarbaba en las redes sociales encontré algo curioso, un perfil inactivo vinculado a un antiguo blog universitario llamado Voces Silenciadas. Era una página olvidada de WordPress con publicaciones entre 2015 y 2019. En una de ellas aparecía el nombre de una alumna desaparecida, Elena Blasco. Había
Estudiado en mi misma facultad, su caso nunca fue resuelto y ahí en la sección de comentarios vi el nombre que me heló los huesos: Héctor Jiménez. Esa chica se lo buscó, había escrito, todos sabían que le gustaba provocar, mi piel se erizó, era el mismo patrón, la misma excusa, la misma cobardía. Disfrazada de opinión volví a ver a Rosa esa tarde, estaba maquillada como si intentara cubrir algo más que su cara rosa. ¿Tú conocías a Elena Blasco? La vi palidecer. ¿Por qué me preguntas eso? Porque tu novio comentó sobre su desaparición en un blog olvidado y tú estabas aquí en 2018. ¿Verdad? No respondió, solo bajó la mirada y se aferró a su taza de café como si fuera su única defensa. Rosa, yo solo quiero saber la verdad, ya no soy la chica débil de antes. Si tú también fuiste víctima, podemos hacer algo juntas. Ella apretó los labios temblando, su voz salió como un susurro. No sabes lo que él es capaz de hacer, Ivette, si hablas demasiado te arruina la vida, ya lo hizo contigo. Una vez me incliné hacia ella con la voz firme: entonces hagamos que esta vez sea él quien pague. No era solo por mí, ya no era por todas las Helenas, por todas las chicas que no habían tenido una segunda oportunidad, por todas las que se habían callado por miedo. A la semana siguiente publiqué de forma anónima en el foro del campus una captura del comentario de Héctor en el blog de Elena. No mencioné su nombre directamente, pero la imagen hablaba por sí sola. Las reacciones no tardaron en aparecer. ¿Quién escribió esto? ¿Es real? ¿Quién era Elena Blasco? Y luego, como un rayo en una tormenta oscura, recibí un mensaje privado desde una cuenta sin foto ni nombre: sé quién eres y también sé lo que estás haciendo, deja de escarbar o terminarás como Elena. Sentí como el estómago se me encogía, pero por primera vez no tenía miedo, me estaba acercando a la verdad, y si querían silenciarme iban a tener que intentar algo mucho más sucio, porque ahora tenía un plan, porque ahora tenía una aliada. La conocí esa misma noche en la cafetería cerrada de la biblioteca. Se llamaba la estudiante de ingeniería informática, hija de una periodista desaparecida en circunstancias sospechosas. Sabía lo que era vivir con secretos y tenía las herramientas para romperlos. Se sentó frente a mí y dijo sin rodeos: sé que vas tras Héctor y creo que estamos detrás de las mismas sombras. ¿Qué sabes de él? Lía sacó una carpeta con documentos impresos, fotografías y nombres, más de lo que imaginas, pero si vas a seguir adelante tienes que estar dispuesta a destruirlo todo, incluso lo que crees que es tu vida. La miré a los ojos y por primera vez desde que regresé sentí algo parecido a esperanza. Estoy lista. Lo que no sabíamos era que una tercera persona también estaba observando nuestros movimientos, alguien mucho más cerca de lo que creíamos, y esa noche en algún rincón del campus un video empezó a cargarse en una carpeta oculta de la Deep Web, un video que llevaba mi nombre. Los días siguientes se sintieron como caminar sobre hielo agrietado, cada paso debía ser calculado, cada palabra medida, cada gesto observado. El campus de la Universidad Complutense seguía funcionando como si nada, con sus pasillos llenos de murmullos, cafés a medio tomar y grupos de estudiantes apurados, pero debajo de esa rutina algo se gestaba. Yo lo sentía en el aire, en la forma en que los profesores evitaban mirarme y en cómo algunos compañeros bajaban la voz al verme pasar. Lía y yo empezamos a trabajar juntas. Ella era brillante, en cuestión de horas había accedido al historial oculto del blog de Voces Silenciadas y al servidor donde aún se alojaban entradas eliminadas. Ahí estaba, en un rincón del olvido digital, una carpeta protegida por contraseña. El título: Evidencia EV. Estoy segura de que tiene que ver con Elena Blasco, dijo Lía con los ojos pegados a la pantalla, pero el cifrado es antiguo, como si alguien lo hubiera puesto antes de 2018.
Esto no fue obra de un estudiante cualquiera, el corazón me latía con fuerza, algo me decía que lo que había ahí dentro cambiaría todo. Mientras ella trabajaba en descifrarlo, yo decidí confrontar a alguien más, el decano adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales, el profesor Ernesto Salvatierra. En mi otra vida él fue quien me sugirió con voz paternalista que tomara una licencia temporal para mi bienestar. Recordaba bien cómo desvió la mirada cuando le mostré las amenazas y pruebas. Lo encontré en su despacho acomodando unos libros. Señor Salvatierra, me gustaría hablar con usted sobre el mural de confesiones. Alzó una ceja. Llevé Beth Ramírez. ¿Verdad? ¿Ha ocurrido algo? Me senté sin ser invitada. No voy a tomar una licencia, no esta vez. De hecho vine a decirle que estoy preparando un informe para la prensa universitaria sobre la falta de acción institucional en casos de acoso y difamación. Su rostro se endureció. Apenas espero que tenga cuidado con lo que dice. Señorita Ramírez, las acusaciones falsas pueden tener consecuencias como las que tuvo Elena Blasco, repliqué sin dudar. Ahí lo vi, el temblor en su mano, la tensión en su mandíbula. Estaba escondiendo algo. Esa es una historia vieja, nada comprobado. No, aún sonreí con frialdad, pero eso está por cambiar. Me levanté y salí antes de que pudiera responder. Cuando regresé a mi residencia, Lía me esperaba con los ojos brillando de emoción. Lo abrí y Beth lo abrí. Me senté junto a ella y abrió la carpeta en su portátil. Dentro había fotos, capturas de correos electrónicos, grabaciones de audio. Todo giraba en torno a una red informal de alumnos selectos que chantajeaban, grababan en secreto a compañeras y usaban esa información para manipularlas o arruinarlas. El nombre de Héctor aparecía varias veces. Esto es mi voz, se quebró. Esto es una bomba y hay más, dijo Lea bajando la voz. Uno de los nombres más repetidos en los mensajes es el de Ernesto Salvatierra. No supe qué decir, sentí como una rabia helada me subía por el cuerpo. Durante años él se había presentado como una figura protectora, como alguien que cuidaba de los estudiantes, pero en realidad era parte de un engranaje oscuro que explotaba a las alumnas más brillantes y vulnerables. Vamos a hacerlo público, le dije. Todo todavía no me detuvo. Lía, necesitamos pruebas físicas, algo que vincule directamente a Salvatierra con esta red. Hay una cámara de seguridad antigua detrás del auditorio que puede haber captado algo. Voy a acceder al servidor mañana, asentí, pero en el fondo sentía una ansiedad profunda. Ya habíamos ido demasiado lejos, sabía que estábamos siendo observadas, que alguien, quizás varios, se habían dado cuenta de nuestros movimientos. Esa noche al volver a mi habitación encontré mi cama revuelta, no como si alguien hubiera buscado algo, sino como si se hubieran tumbado ahí sobre la almohada una foto impresa, una captura de un video que claramente era de mí en ropa interior en mi antiguo dormitorio y una frase escrita con marcador negro. Quédate quieta, Beth, o lo siguiente será en tiempo real. Me temblaban las manos, me senté, doblé la foto cuidadosamente y la guardé en una caja de madera que siempre había estado bajo mi cama, la caja donde guardaba cosas que me daban miedo pero que no podía destruir. Me miré al espejo, el reflejo ya no mostraba miedo, mostraba rabia y determinación, y justo cuando me disponía a escribirle a Lía para contarle lo que había encontrado, supe que algo no estaba bien. Su mensaje tardaba demasiado en llegar y cuando por fin sonó mi teléfono no era ella, era un número oculto. Al contestar escuché la voz de un hombre tranquila y seca. Tu amiga ha sido muy curiosa, lástima que no supo cuándo parar. Y luego el silencio. Tuve que sentarme en el suelo, sentía que el aire me faltaba. La llamada fue corta, pero cada palabra se me quedó pegada a la piel como si fuera fuego. Lástima que no supo cuándo parar.
Era una amenaza sí, pero también una confesión. Algo le había pasado a Lía, y yo no podía quedarme quieta. Corrí hasta la residencia donde vivía, toqué su puerta, llamé su nombre, nadie respondió. Pregunté a su compañera de cuarto, pero no la había visto desde la noche anterior. Fui a la biblioteca, a los pasillos donde solíamos vernos, revisé su Instagram, su correo, silencio absoluto. Finalmente a las 3 de la madrugada recibí un correo anónimo, solo tenía un enlace a un video. Al principio dudé en abrirlo, pero lo hice. Era una grabación de las cámaras de seguridad del campus C. Veía a Lía saliendo de la sala de servidores, caminaba rápido con una carpeta en la mano. Entonces, 2 hombres con pasamontañas la interceptaban. Uno la agarró del brazo, el otro le cubrió la boca. La arrastraron hacia un coche negro sin matrícula. El video se cortaba justo cuando el coche arrancaba. No lloré, no grité, no podía. Era como si mi cuerpo hubiera apagado cualquier emoción para poder funcionar. Lo primero que hice fue guardar el video, luego fui al archivo oculto que habíamos descifrado y comencé a hacer copias en todos los lugares seguros que conocía: correos cifrados, nubes virtuales, unidades USB escondidas. Sabía que lo próximo en la lista era yo. A la mañana siguiente fui a la comisaría, les mostré el video. Intentaron restar la importancia al principio, pero cuando mencioné los nombres implicados y dejé caer que estaba en contacto con una periodista del El País, su actitud cambió. Salí de ahí sintiendo que había hecho algo correcto, pero la realidad era otra. Esa misma tarde recibí una citación urgente de la universidad. Tenía que presentarme ante el Comité de Ética Académica por conducta inapropiada, acoso digital, e invasión de la privacidad. Me estaban girando la jugada. Cuando llegué en la sala estaban Ernesto Salvatierra Rosa, que parecía más una estatua que una persona, y 3 miembros más del comité que nunca antes había visto. Señorita Ramírez, dijo Salvatierra con su voz melosa, hemos recibido denuncias muy serias sobre usted. Actividades de hackeo, difusión de contenidos difamatorios y manipulación de otros estudiantes. Me reí, no lo pude evitar. Manipulación, eso lo dice usted, que encubrió la desaparición de una alumna y dirige una red de acoso desde hace años. Uno de los miembros del comité tosió incómodo. Salvatierra no se inmutó. Le aconsejo que mida sus palabras, puede estar cavando su propia tumba académica. Me incliné sobre la mesa. ¿Qué van a hacer? Hacerme desaparecer también. Él me sostuvo la mirada. Era la primera vez que veía el verdadero rostro de Ernesto Salvatierra. No era de un educador, era de un hombre acostumbrado a controlar el miedo de otros. Tiene 48 horas para retractarse públicamente, dijo calmado, o enfrentará la expulsión definitiva. Salí de allí con el cuerpo temblando, no por miedo sino por furia. No me iban a callar. Esa noche activé el protocolo Lía. Ella lo había preparado por si algo salía mal, un sistema que enviaba automáticamente todo el contenido de la carpeta evidencia a 30 estudiantes al azar, junto con una instrucción clara: si algo me pasa, difunde esto. Sabía que al amanecer nada volvería a ser igual y así fue. A las 8 de la mañana el video de la desaparición de Lía, los correos filtrados, los nombres de los implicados, incluido el de Salvatierra, estaban en todos los grupos de WhatsApp, en los foros del campus, en los estados de Instagram. Las reacciones fueron inmediatas, la indignación era palpable. Las estudiantes comenzaron a reunirse frente al rectorado exigiendo explicaciones. Había pancartas, gritos, cámaras. Por primera vez la universidad ya no podía mirar a otro lado, y mientras todo esto pasaba yo recibí una carta bajo la puerta de mi habitación. No tenía remitente, dentro solo había una frase escrita a mano: felicidades, acabas de declarar la guerra. La protesta frente al rectorado fue
Solo el principio. Desde muy temprano las redes sociales se llenaron de hashtags como Justicia para Lía y Más Silencio Complutense. Lo que empezó como una filtración anónima se transformó en un movimiento. Estudiantes de otras universidades de Madrid empezaron a replicar los mensajes pronto. Medios independientes comenzaron a interesarse. Yo los observaba desde una distancia segura aún oculta tras el anonimato. En medio del caos Rosa vino a buscarme. Me encontró en uno de los jardines traseros sentada en el banco donde solíamos estudiar juntas durante el primer año. Venía sin maquillaje, con los ojos hinchados, la voz temblorosa. Y Beth, tenemos que hablar. No la invité a sentarse, pero lo hizo igual. Durante unos segundos solo se escuchó el canto de los pájaros y el murmullo lejano de la manifestación. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo finalmente, pero necesito contarte algo. No respondí. Me limité a observarla esperando que dejara de dar rodeos. Héctor no es solo un imbécil, está enfermo. Me chantajeó desde el segundo semestre. Sabía cosas de mí, cosas que nadie debía saber. Me amenazó con arruinarme si no lo ayudaba. ¿Y qué hiciste?, pregunté con la voz baja. Lo que me pidió. Cubrí sus mentiras, ayudé a difundir los rumores sobre ti, defendí sus ataques porque tenía miedo. La miré sintiendo una mezcla de rabia y lástima. Rosa no era inocente, pero tampoco era la villana principal. Era una pieza más de un sistema que corrompía a todos los que se dejaban moldear. Y ahora le pregunté, ¿por qué ahora quieres confesar? Porque me dio miedo. Lo de Lía me hizo darme cuenta de hasta dónde puede llegar, y también porque creo que tú eres la única que puede detenerlo. La tensión en mi pecho se mantuvo firme. No sabía si confiar en ella, pero algo me decía que ya no tenía opción. La guerra se había declarado y necesitaba información. Entonces dime todo lo que sabes y empieza por el profesor Salvatierra. Lo que Rosa me reveló me dejó sin aliento. Ernesto Salvatierra no solo protegía a Héctor, sino que había montado toda una estructura de vigilancia encubierta dentro de la universidad. Había alumnos infiltrados en los consejos estudiantiles, vigilantes en los foros y hasta cámaras ocultas en algunos baños y pasillos poco transitados. El campus está lleno de micrófonos escondidos, dijo Rosa bajando la voz al mínimo. Algunos lo saben, otros solo intuyen, pero nadie hace nada porque tienen miedo o están metidos hasta el cuello. ¿Y tú qué tan metida estás? Me miró esta vez sin escapar de mis ojos lo suficiente para saber que después de esto estoy acabada. Me levanté. El sol empezaba a esconderse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de rojo. Sentí que era una metáfora perfecta. Estábamos en el punto sin retorno. Entonces prepárate, Rosa, porque si caes tú no vas a caer sola. Esa misma noche contacté a una periodista llamada Alicia Dominic, que trabajaba en un medio digital muy leído entre los jóvenes, La Voz Clandestina. Le mandé una muestra de los archivos. Me contestó en menos de una hora: esto es una bomba, pero necesito más. Necesito pruebas que puedan sostenerse legalmente. Te las daré, le prometí, pero necesito protección. He trabajado con otras víctimas antes, dijo. No estás sola. No, otra vez. Acordamos una cita secreta en una cafetería del barrio de Malasaña. Allí le entregué una copia completa del archivo Evidencia EV y otra con los nombres y ubicaciones de las cámaras ocultas reveladas por Rosa. Alicia me prometió que publicarían un especial completo en 72 horas. Volví a mi residencia con una mezcla de alivio y terror, pero al entrar lo supe al instante. Alguien había estado allí. Nada estaba fuera de lugar. No hacía falta. Sobre mi cama encontré una sola cosa: un cuaderno. Era de Lía. La portada tenía una pegatina desgastada. Si me pierdo, lee esto. Lo abrí con las manos temblorosas. La primera página.
Solo tenía una frase escrita con su caligrafía firme y Beth, si estás leyendo esto es porque me encontraron, pero también porque ya no tienes opción de retroceder, todo lo que necesitas está aquí. Pasé la hoja y la segunda página comenzaba con una palabra escrita en mayúsculas Club del Mural y debajo una lista de nombres incluido el mío. El nombre escrito en la lista me paralizó y Beth Ramírez. Justo debajo del de Héctor, seguido por Rosa Martínez y al final Ernesto Salvatierra. Durante segundos eternos me quedé mirando esas letras tratando de comprender qué significaba que mi nombre estuviera ahí. ¿Era una amenaza velada, una falsificación o había algo más? Respiré hondo, pasé la página. Lía había escrito anotaciones con tinta negra, fechas, ubicaciones, comentarios codificados. Pero para alguien con contexto como yo eran perfectamente comprensibles. Hablaba del Club del Mural, una red de estudiantes y figuras académicas que utilizaban el mural de confesiones del campus para manipular reputaciones, difundir rumores y controlar narrativas, y entonces lo entendí. Mi nombre estaba allí como integrante, estaba como objetivo, una especie de nivel 5, una persona cuya caída pública era útil para proteger a otros miembros del grupo. Yo había sido utilizada como distracción. Me puse de pie de un salto, el corazón desbocado, todo encajaba. La rapidez con la que mis vídeos fueron difundidos en mi vida anterior, la falta de acción institucional, el modo en que mi orientador me desechó sin investigar, todo estaba diseñado. Yo fui un cebo y Lía lo sabía. Ella había descubierto todo eso y lo había registrado en ese cuaderno como su testamento, su carta final. Estaba claro que no había huido, no por voluntad propia, la habían hecho desaparecer porque sabía demasiado. El móvil vibró, era Alicia y Beth. Acaban de confirmar que 3 alumnas más desaparecieron en los últimos 5 años, casos archivados, todas tenían denuncias relacionadas con publicaciones del mural. Mi voz fue apenas un susurro. Esto no es solo una red de difamación, es una organización de encubrimiento de abuso. Vamos a publicar todo, me aseguró Alicia, pero necesito que estés preparada, van a ir a por ti. Colgué y me senté en el escritorio, abrí mi portátil, encendí la cámara y comencé a grabar un vídeo. Hola, mi nombre es Ivette Ramírez. Este testimonio no es para limpiar mi imagen, es para dejar constancia de todo lo que está ocurriendo dentro de esta universidad. Si estás viendo esto es porque alguien ha intentado silenciarme, pero la verdad no se borra. Pasé las siguientes 2 horas documentando cada detalle. Mostré el cuaderno de Lía, la carpeta con las evidencias, la red de encubrimiento, los nombres, las fechas, los patrones, y al final dije, no estoy sola, y no me voy a rendir. Esta vez lucho por todas nosotras. Guardé el video en 3 ubicaciones diferentes y envié una copia cifrada a Alicia. Al día siguiente, el campus estaba dividido. Por un lado, los estudiantes manifestaban con más fuerza que nunca. Por otro, la administración intentaba apagar incendios con comunicados vagos y promesas de investigación interna, pero fue entonces cuando se produjo la grieta definitiva. Uno de los nombres que aparecía en el cuaderno de Lía era Tomás Carrasco, el presidente del consejo estudiantil. Siempre había sido el típico chico modelo, notas excelentes, carisma arrollador, sonrisa perfecta, pero detrás de esa fachada, según los registros de Lía, era uno de los mayores promotores de ataques dirigidos a chicas vulnerables. Rosa me encontró en el pasillo de la facultad con los ojos rojos. Tomás me amenazó, dijo que si hablaba más filtraría unas fotos mías. Fotos que ni siquiera sabía que existían. Le tomé la mano. Ya no estás sola. Fui directamente al auditorio donde Tomás ofrecía una charla sobre liderazgo universitario. Entré sin pedir permiso. Cámara en mano. Tomás, interrumpí.
¿Quieres contarle a todos cómo manipulaste el mural para destruir la vida de al menos 5 chicas? ¿O prefieres que lo haga yo con estos videos? El silencio fue sepulcral. Él intentó sonreír pero le temblaba la mandíbula. No sé de qué hablas. Le lancé una memoria USB. Aquí están los correos, las grabaciones, los pagos en criptomonedas, todo. Puedes negarlo, pero el reportaje saldrá esta noche. Él me miró como si acabara de empujar su mundo por un precipicio. Salí de la sala entre murmullos. La mayoría no sabía qué creer, pero no importaba. La verdad ya no dependía de mí sola. Esa noche La Voz Clandestina publicó el reportaje con una portada demoledora: el Club del Mural, la red oculta de abuso y manipulación en la Universidad Complutense. Fotos, videos, nombres, testimonios, incluso una entrevista con una de las víctimas que había sobrevivido a un intento de suicidio. Y en la última parte del reportaje aparecía el video que grabé, mi rostro, mi voz, mi historia. Lo que no sabía aún era que había alguien más viendo ese video en una habitación oscura con una copa de vino en la mano y una sonrisa torcida. Ernesto Salvatierra: bien jugado, Ivette, dijo al monitor, pero ahora es mi turno. Lo que siguió a la publicación del reportaje fue como ver una ciudad arder desde dentro. Algunos profesores renunciaron antes de que sus nombres se hicieran públicos, otros negaron las acusaciones. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. El rectorado intentó tomar distancia alegando que no sabía nada. Nadie les creyó. Las protestas se multiplicaron, se organizaron asambleas, marchas nocturnas, vigilias por Lía y por las chicas que ya no estaban. Yo era ahora un hombre conocido, no porque hubiera querido fama, sino porque ya no podía ocultarme. Se me acercaban chicas llorando, agradeciendo, padres que habían perdido a sus hijas, incluso profesores de los buenos, los que habían callado por miedo. Me pedían perdón por su silencio, pero con cada aplauso venía también una sombra. Empecé a notar movimientos extraños a mi alrededor, personas que no reconocía siguiendo mis pasos. Un coche negro aparcado cerca de la residencia. Más de una vez mi móvil se reiniciaba. Solo mis correos a veces no llegaban. La noche que Rosa desapareció entendí que esto aún no había terminado. No fue como con Lía. No hubo video, no hubo advertencia, solo una habitación vacía, sus cosas intactas, su móvil sobre la almohada y un sobre sellado con mi nombre. Lo abrí con los dedos helados. Dentro una carta escrita a mano: Ivette, lo siento, pensé que podía escapar, pero no se escapa de gente como ellos. Te dejo mis contraseñas en mi nube. Hay mensajes que prueban todo lo que Tomás y Salvatierra me obligaron a hacer. Si desaparezco, úsalos, haz que valga la pena. La nube estaba cifrada, pero no tardé en entrar. Rosa había guardado grabaciones de sus conversaciones con Héctor, con Tomás, incluso con Salvatierra. En una de ellas se escuchaba con claridad al profesor decir: esa chica Ivette no es el problema es que ahora tiene aliados. Si cae ella, caemos todos, así que hazlo parecer un accidente. Ese audio fue la prueba final, la bala de plata. Lo llevé directamente a Alicia. Esto es suficiente para que intervenga la fiscalía, dijo con el rostro grave, pero necesitas desaparecer. Ivette, por lo menos unos días van a venir a por ti. Más fuerte que nunca. Me negué al principio, no quería huir, no otra vez, pero esa misma tarde recibí un mensaje que me hizo temblar. Era una foto de mi madre. Estaba en un supermercado sonriendo con una bolsa de pan en la mano y el mensaje decía: parece feliz. ¿No sería una lástima que algo la hiciera llorar? Entonces entendí, ya no se trataba solo de mí. Estaban dispuestos a hacerle daño a quien fuera para proteger su secreto. Alicia me consiguió una casa segura en un pueblo de Galicia donde vivía su tía. Me fui en tren con un nombre falso, el cabello teñido, las uñas cortadas. Durante el viaje repasé todo en mi mente: Lía, Rosa, Elena, Blasco, los
Nombres que habían sido silenciados uno por uno. Me prometí a mí misma que yo no sería otro caso en una carpeta. Desde Galicia seguí la tormenta que se desataba en Madrid. La fiscalía abrió una investigación oficial. Salvatierra fue suspendido temporalmente. Tomás Carrasco fue detenido. Algunos alumnos del Club del Mural comenzaron a confesar. La presión pública era insoportable, pero Héctor seguía libre. Y entonces una noche me llegó un correo desde una cuenta anónima sin texto, solo un video. Era Héctor, estaba en un cuarto oscuro hablando a la cámara. Así que ganaste, Ivette, todos creen tus mentiras, pero esto no ha terminado. Hay cosas que aún no sabes y cuando salgan a la luz vas a desear haber muerto aquella vez. El video se cortaba, pero no sin antes mostrar una imagen, un sobre con mi nombre escrito igual que el que encontré en la cama de Rosa. Sabía lo que eso significaba. Había algo más, algo que todavía no había descubierto, y si quería acabar con todo tenía que regresar a Madrid. Una última vez volví a Madrid al amanecer en un coche viejo que me prestó la tía de Alicia. Nadie sabía que regresaba, ni siquiera ella. Necesitaba moverme en silencio fuera del radar. El video de Héctor me rondaba la cabeza como una jauría hambrienta. Había algo más, algo que él sabía y que yo no, y ese sobre con mi nombre era una promesa envenenada. Todavía faltaba una pieza del rompecabezas. Me instalé en un hostal barato en Lavapiés. Durante 2 días me moví como una sombra. Revisé los foros universitarios, seguí conversaciones de Telegram, hablé con antiguos alumnos que habían abandonado la Complutense en circunstancias sospechosas. Uno de ellos me dijo algo que me heló la sangre. No era solo el Mural, Ivette, había un servidor interno donde almacenaban todo: videos, fotos, audios, documentos, un archivo negro. Lo llamaban el archivo de silencio. Si todavía existe, está en el despacho de Salvatierra. Esa misma noche fui a la universidad. No entré por la puerta principal, salté la verja trasera como hacíamos en primero cuando queríamos fumar sin que nos vieran. Era casi poético volver a esos lugares ahora con una misión tan distinta. El despacho de Salvatierra estaba en la planta alta del edificio de Ciencias Políticas. Sabía que habría cámaras, pero también sabía que ya no importaba. Si quería cerrar este capítulo tenía que ver lo que había allí con mis propios ojos. La puerta estaba cerrada con llave electrónica, pero Lía me había enseñado algunos trucos antes de desaparecer. Usé un dispositivo USB especial, y en menos de 1 minuto la cerradura se desactivó. El despacho era frío, impersonal, nada aparecía fuera de lugar hasta que encontré una puerta falsa detrás de una estantería oculta, apenas visible. La empujé. Dentro había una pequeña sala con una sola mesa, una lámpara y un portátil cerrado. Al encenderlo pedía una clave. Probé con fechas importantes, nombres. Nada funcionaba hasta que recordé la primera entrada del diario de Lía. Si me pierdo, lee esto. Tecleé perdida. El portátil se abrió. Allí estaba el archivo de silencio, carpetas con nombres de estudiantes, fechas, videos. Muchas de las víctimas que conocía estaban ahí, incluida yo. Había un video marcado como prioridad. Lo abrí. Era una grabación nocturna en un bosque cercano al campus. Un hombre mayor, Salvatierra, hablando con otro más joven, Héctor. Esa chica está acabando demasiado, Ernesto, decía Héctor, y si encuentra esto se nos cae todo. Pues asegúrate de que no lo encuentre, respondía Salvatierra con una frialdad insoportable. Ya lo hicimos una vez, podemos hacerlo otra, y si alguien más habla entonces haremos como con Elena, que parezca un suicidio. No pude respirar. Ahí estaba la confesión, el asesinato. Tomé el video y lo copié en un pendrive. Revisé el resto. Había fotos de documentos firmados, transferencias de dinero, incluso una carta manuscrita de
Un profesor arrepentido que murió en circunstancias accidentales, todo estaba ahí, todo salí del despacho temblando pero con el corazón latiendo con una fuerza que nunca antes había sentido. Ya no era miedo, era furia, pura justicia. Esa misma noche mandé el archivo completo a Alicia, y también a un grupo de abogados que se ofrecieron para apoyar legalmente a las víctimas, pero antes de dormir recibí otro correo, esta vez con un audio. La voz era de Lía y Beth. Si estás escuchando esto es porque lograste encontrar lo que yo no pude. No te detengas, ellos ya saben que estás ahí, y harán cualquier cosa por enterrarte con ese archivo, pero si caes que sea luchando, porque yo ya no puedo hacerlo. La grabación se corta con un susurro. Te dejo mi voz, hazla gritar, y la haré gritar al mundo entero. Pero justo antes de cerrar el portátil, una notificación emergió. Nuevo mensaje recibido de Héctor Jiménez. El asunto decía, nos vemos pronto. Y el archivo adjunto era una foto, mi madre amarrada. No recuerdo haber respirado durante los minutos que siguieron a ver esa imagen, mi madre atada, los ojos vendados, con un fondo que apenas dejaba ver un almacén viejo, una pared de ladrillo húmedo. El archivo no tenía ubicación, no tenía metadatos. Héctor lo había hecho bien, muy bien. Me temblaban las manos, pero no lloré, no podía, no había tiempo. Lo primero que hice fue reenviar el archivo a Alicia, a los abogados, a la policía, al grupo de víctimas. Luego me puse en contacto con un antiguo amigo de mi infancia que ahora trabajaba en una empresa de rastreo digital. No hizo preguntas, le mandé todo. Mientras él analizaba el archivo, yo me dirigí a la única persona que quedaba viva en la lista original del Club del Mural, que aún no había sido arrestada ni desaparecido, el orientador académico. Julián Belda era un hombre gris, casi invisible, con esa mirada siempre esquiva de quien sabe que está rodeado de secretos. Lo encontré en la sala de profesores. Cerró su portátil cuando me vio entrar. Y Beth, no deberías estar aquí, estás poniendo en riesgo tu carrera, tu vida. Mi madre está secuestrada, le dije sin rodeos, y sé que tú sabes dónde la tienen. Me miró con una mezcla de compasión y miedo, luego bajó la voz. Yo no estoy metido en eso, yo solo cubría los rastros, alteraba notas, movía archivos. No sabía que tragó saliva, que harían daño real. Me acerqué, le puse frente a la cara la imagen. Pues ahora sabes, y si no me ayudas, lo siguiente que recibas será su cadáver. Julián cerró los ojos, luego me dio un nombre, la nave 12, en un polígono industrial abandonado en las afueras de Madrid. No había pruebas, dijo, solo rumores, pero era lo único que tenía. Esa noche fui sola. Sin policía, sin periodistas, sin testigos, no porque fuera imprudente, porque era personal el lugar. Estaba desierto, el viento arrastraba bolsas de plástico y polvo, las puertas oxidadas chirriaban con cada paso. La nave 12 parecía cualquier otro almacén olvidado, pero al acercarme escuché un murmullo. Grité, Héctor, estoy aquí. Silencio, luego una risa seca familiar. Sabía que vendría sola. Héctor apareció desde las sombras con una linterna en mano. Su rostro estaba más delgado, los ojos enloquecidos, como si el mundo entero se le hubiera desmoronado encima. ¿Dónde está mi madre? Está bien por ahora. ¿Qué quieres no perder?, dijo casi en un susurro. Durante años lo tuve todo. Control, respeto, miedo, y luego llegas tú con tus discursos de justicia, y todo se cae. Nunca tuviste nada, Héctor, solo un castillo de arena. Se encogió de hombros. Quizás, pero prefiero verlo arder antes que verte ganar. Me empujó, caí al suelo, oí pasos. Otros dos hombres aparecieron, me sujetaron de los brazos, pero entonces luces, muchas luces, sirenas. La policía irrumpió con fuerza. Alicia había alertado a una unidad especializada que estaba monitoreando mis movimientos desde el momento en que recibí el correo. No me dejaron sola nunca. Los hombres fueron arrestados. Héctor intentó huir, pero
Cayó al tropezar con una cadena oxidada. La policía lo arrastró gritando como un animal acorralado. No has ganado nada Yvette, esto no se acaba contigo. Encontraron a mi madre en una habitación trasera. Atada pero viva, llena de miedo pero ilesa. La abracé tan fuerte que pensé que la rompería esa noche. Dormimos en una habitación de hotel bajo vigilancia, no hablamos, solo nos miramos y supe que ya nada nos separaría otra vez. A la mañana siguiente, el juez firmó la orden de detención contra Salvatierra. En los periódicos: desmantelada red de corrupción y chantaje en la Universidad Complutense, decenas de detenidos. Pero en medio del ruido, una nueva carta llegó a mi buzón sin remitente, solo decía: ¿estás lista para la última verdad? No sabía que aún podía sentir miedo después de todo lo que viví. Pensaba que ya nada podía sacudirme desde dentro, pero esa carta, esa frase, ¿estás lista para la última verdad?, no era una amenaza, era un eco, el tipo de advertencia que solo llega cuando algo que creías enterrado empieza a escarbar su camino de vuelta a la superficie. Esa mañana, con la ciudad aún recuperándose del escándalo, me presenté en la fiscalía para testificar formalmente. Fui recibida como una pieza clave del caso, se me dio protección oficial, y aunque la prensa me perseguía, aprendí a usar mi voz con control. No más gritos, no más desesperación, solo claridad, solo verdad. Pero yo seguía con la carta en el bolsillo. Esa noche la abrí otra vez, y encontré algo que no había notado. Una dirección, un barrio viejo al sur de Madrid, donde mi madre había crecido. Nunca me llevó allí. Decía que los recuerdos eran oscuros, que era mejor dejar el pasado donde estaba. Fui sola otra vez. El edificio era un bloque gris agrietado por los años. En la puerta una anciana me miró con ojos que parecían conocerme desde antes de que naciera. Yvette, preguntó como si mi nombre le pesara en la lengua. Sí, ustedes, soy Gloria, tu abuela. Me quedé paralizada. ¿Qué entra? Ya es hora. El piso era modesto, con un olor a incienso viejo y libros húmedos sobre la mesa. Una caja de madera igual a la que yo tenía en mi habitación, y junto a ella una foto de mi madre con un hombre que no reconocí. Tu madre nunca te contó todo, ni sobre mí ni sobre tu padre. ¿Qué tiene que ver esto con todo? Gloria me explicó que en los años 80 hubo un caso similar en la misma universidad, una red oculta formada por profesores, empresarios, figuras del gobierno. Chantajeaban estudiantes, especialmente mujeres. Mi madre fue una de ellas, y el hombre de la foto, mi padre, era uno de los periodistas que intentó exponerlo. Lo mataron. Tu madre huyó, dijo Gloria con una tristeza infinita. Cambió de nombre, se escondió, pensó que criar a una hija sin pasado era más seguro, y entonces entendí lo que me pasó no fue casual, era un ciclo. Pero tú rompiste la rueda. Niña, dijo ella acariciándome el cabello como si tuviera 5 años, fuiste más fuerte que todos ellos. Lloré por mí, por mi madre, por Lía, por Rosa, por todas las voces que habían sido silenciadas. Antes de irme, Gloria me entregó la caja. Ábrela cuando estés lista para seguir adelante. No antes. La llevé conmigo a casa. A la mañana siguiente decidí abrirla. Dentro había una carta escrita por mí. Padre, si estás leyendo esto es porque alguien sobrevivió. Recuerda, la verdad nunca muere, solo se esconde esperando a que alguien la encuentre. Héctor Jiménez fue condenado a 18 años de prisión por secuestro, chantaje, asociación ilícita y otros cargos. En su juicio nunca pidió perdón. A día de hoy es considerado un símbolo de la caída del poder tóxico en los campus. Ernesto Salvatierra fue declarado culpable tras que se recuperaran más videos del archivo de silencio. Su red de protección académica se derrumbó. Murió en la cárcel en circunstancias sospechosas meses después de ser sentenciado. Rosa Martínez entró en un programa de protección a testigos tras colaborar con la
Fiscalía hoy vive en Galicia, lejos de Madrid, y se dedica a escribir un libro sobre su experiencia. Aún sin publicar, Lía oficialmente sigue desaparecida, pero hay rumores, algunas voces aseguran haberla visto en Buenos Aires, otras en Berlín, nadie lo ha confirmado, pero cada año en mi cumpleaños recibo una postal sin remitente con una sola frase: aún tenemos mucho que hackear. Tomás Carrasco aceptó un acuerdo con la Fiscalía y cumple condena. Por conspiración y encubrimiento fue destituido del Consejo Estudiantil y perdió su beca de posgrado. Yo, Ivette Ramírez, me gradué con honores, di el discurso de clausura en la ceremonia de fin de curso. No lloré, sonreí porque había ganado, porque sobreviví. Hoy trabajo con una ONG que lucha contra el acoso en universidades, doy charlas, escribo, escucho a otras chicas porque aprendí que la mejor forma de seguir adelante es asegurarte de que nadie más vuelva a pasar por lo que tú pasaste, y cada vez que paso por la fachada de la Universidad Complutense levanto la cabeza, ya no soy un susurro, soy un grito, el grito de todas las que no pudieron.